Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se vienen integrando. Vamos a empezar en un par de minutos. En el Inter, si quieren ir escribiendo quiénes son, presentarse, contarnos de dónde se conectan, qué hacen. Y muy bien, pues creo que ya dimos 5 minutos, estaremos recibiendo a todos los demás mientras se vayan integrando. Pero bueno, bienvenidos todos a este webinar de Agencia Verde. Yo soy Carla Echenique, líder de sostenibilidad y estrategia en Agencia Verde. Y pues estamos muy felices el día de hoy de poder contar con la presencia de todos ustedes, contar con la presencia de nuestro invitado, a quien voy a presentar en unos minutos. El día de hoy vamos a estar hablando de reportes de sostenibilidad y las 6 tendencias que estamos viendo en el panorama. Aquí, bueno, pues es una plática sumamente interesante porque también traemos información específicamente en México. Sabremos todos que no está regulado este tema, pero de todas formas, en México y Latinoamérica está creciendo mucho el panorama de los reportes y cada vez más empresas integran este tipo de prácticas a sus estrategias. Entonces, bueno, sin más por el momento, les voy a presentar a Max. Él es nuestro invitado del día de hoy, quien nos estará diciendo todo. Max Ben Simón es licenciado de Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Hace más de 10 años que trabaja en DON y actualmente trabaja ahí como director de estrategia. Ellos pues son ahora sí que nuestros aliados y manos derecha en Agencia Verde. Él está especializado específicamente en el desarrollo integral de reportes de sostenibilidad bajo estándares GRI, SASB y normativas regionales. Entonces, bueno, sin más por el momento, te dejo la palabra, Max, y estamos muy emocionados de todo lo que nos puedas compartir. Bueno, muchas gracias, Carly, muchas gracias, Agencia Verde, por el espacio para poder brindar esta charla. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este webinar. Les invito a, si tienen consultas, dudas, preguntas, a medida que voy dando la presentación, les invito a dejar esas preguntas en el chat para que no se olviden. Y al final Carly va a recolectar las que más se repitan y las vamos a intentar contestar hacia el final de la charla. Muy bien, como les contó Carla, desde hace más de 10 años que trabajo en DAN, entre otras cosas, la producción integral de reportes de sostenibilidad. Les cuento un poco sobre la agencia. DAN es una empresa B, es decir que nosotros perseguimos el impacto social y ambiental positivo, además de la rentabilidad económica, y lo hacemos a través de nuestro propósito, que es usar la creatividad para impulsar el impacto positivo de las organizaciones. Como parte de nuestro trabajo, una de nuestras tareas es, por supuesto, mantenernos actualizados, y en los últimos años se ha movido mucho el ámbito de los reportes de sostenibilidad, sobre todo en los últimos 2 años, este año específicamente, y por eso junto a Agencia Verde propusimos revisar esta agenda de innovación. Para eso vamos a dividir la charla que estamos dando ahora en 3 partes. En primer lugar, vamos a repasar brevemente algunos de los conceptos que nos ayuden a todos y a todas las que están en esta reunión a tener un piso común de entendimiento para que después, cuando presentemos las tendencias, todas las personas sepamos de qué estamos hablando. En segundo lugar, vamos a dar un poco de información de contexto sobre el desarrollo de reportes a nivel global y, como dijo Carly muy bien, en particular en México, para finalmente sí a charlar sobre las 6 tendencias de reportes de sostenibilidad. Empecemos por la definición clave, la primera definición. ¿Qué es un reporte de sostenibilidad? Un reporte de sostenibilidad es una práctica, un ejercicio que realizan las organizaciones para informar de manera pública sus impactos. En términos técnicos o en términos como más concretos, es un documento, generalmente es un PDF, en la mayoría de los casos que se publica en Internet, que relata los principales resultados sociales, económicos y ambientales en general del año anterior de las organizaciones, dirigido a los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Los grupos de interés son todas las personas o los grupos de personas afectadas por las acciones o las actividades de una organización. Pueden ser los clientes, los equipos de trabajo, proveedores, proveedoras, inversores, etc. Es decir, es una rendición de cuentas para las partes interesadas de una organización.
Pero también nosotros desde la agencia nos gusta definir el reporte con una mirada prospectiva y a futuro. Por eso también lo conceptualizamos o lo tenemos en cuenta como una herramienta de gestión. Porque en la elaboración de los informes se van detectando ámbitos y zonas de mejora de gestión de sostenibilidad de las organizaciones y también funciona como un gran diagnóstico sobre en qué estado de sostenibilidad se encuentra la empresa en cuestión. Pero ¿por qué lo podemos pensar como un diagnóstico o lo podemos pensar como una herramienta de gestión? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque los reportes se realizan bajo estándares, ¿no? Que organizan tanto la recolección de la información, que luego va a volcarse en el contenido de los reportes, el desarrollo de los contenidos, y de esta manera, entre otras cosas, se garantiza la comparabilidad de la información año a año de una misma empresa, o si queremos comparar dos empresas del mismo sector, también los estándares garantizan que se pueda hacer de manera concreta y de manera coherente. Hay muchos estándares, pero estos son los que están viendo ahora, son los más populares. Están los de la Global Reporting Initiative, que son los utilizados por el 80% de las empresas más grandes del mundo. Estos estándares se focalizan en reportar los impactos ambientales, sociales y económicos de las organizaciones y fueron desarrollados para justamente informar estos impactos a todos los grupos de interés. Luego tenemos los estándares de la International Financial Reporting Standards, la IFRS, que es una organización estadounidense especializada en el desarrollo de normas para memorias financieras, estados contables, pero que poco a poco fueron incorporando información de sostenibilidad dirigida en este caso a inversores, no a todos los grupos de interés, y focalizada en los riesgos y oportunidades. Entre sus estándares encontramos los estándares SASB, que son muy conocidos, son estándares sectoriales con indicadores específicos según la industria. El marco de reporte integrado, Integrated Reporting, que es una guía para integrar los resultados financieros en las memorias de sustentabilidad. Y en junio de este año, hace muy poquito, lanzaron los estándares de divulgación de sostenibilidad con foco en la gobernanza y gestión de riesgos vinculados a la sostenibilidad. Y el último que aparece es el TCFD, que es el grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima, que este estándar específico propone en verdad un análisis de los riesgos financieros asociados al cambio climático y también exige el reporte de métricas y objetivos sobre la acción ambiental de las compañías. Como se darán cuenta, como podrán ver, una empresa entonces no reporta lo que la empresa quiere reportar, sino que reporta la gestión y los resultados de sus impactos, riesgos y oportunidades más importantes, las más significativas. Y esos riesgos, oportunidades y temas más importantes y significativos, impactos, perdón, son los temas materiales de una organización. Y el proceso mediante el cual se detectan esos temas se denomina análisis de materialidad. Entre las tareas involucradas dentro del análisis de materialidad se encuentran, bueno, el análisis de las estrategias de sostenibilidad de la empresa, generalmente se realizan benchmarks de la industria, se consulta a los grupos de interés a través de encuestas, entrevistas, y como vimos anteriormente, y como veremos también es una de las tendencias, las demandas de los inversores empiezan a tener mucho más peso con respecto a la información de sustentabilidad que exigen, y en ese sentido el proceso de materialidad está evolucionando hacia una doble perspectiva. Es decir, no tener solamente en cuenta los impactos que tiene una organización en las personas y el ambiente, sino también los riesgos y oportunidades de sustentabilidad asociados a las finanzas, ¿no? Asociados al acceso al crédito, al capital, al desempeño y al rendimiento económico. Entonces, eso es lo que se denomina la doble materialidad. Hasta acá estamos bien. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Bueno, déjenla en el chat, como les dije al principio de la charla. En realidad, el cómo estamos, muy bien, es es el separador para la segunda parte de la charla, pero me viene bien para hacerles la pregunta a ustedes. Entonces ahora vamos a avanzar justamente en cómo estamos, ¿no? En el estado general del reporting de empresas. El primer dato que le queríamos presentar es que el 96% de las 250 empresas más grandes del mundo tienen reportes de sostenibilidad o reportan asuntos ESG. ESG es la sigla en inglés
para representar asuntos de ambiente, de social y de gobernanza, ¿no? Este dato lo traemos de un estudio que hizo la consultora KPMG, perdón, en el 2022, que se llama Key Global Trends in Sustainability Reporting. Este mismo estudio indica que los principales marcos de reporte utilizados en el mundo son el reporte GRI o GRI, como le quieran decir, también en segundo lugar TCFD y en último lugar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente TCFD, que tiene que ver con los riesgos climáticos, la adopción de TCFD se duplicó en el último año, pasando del 37% en 2021 al 61% del 2022 de las empresas que reportan bajo este marco, y específicamente sobre los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, no son un marco de reporte, no son un estándar de reporte, pero las compañías suelen reportar la contribución a esos objetivos en los reportes de sostenibilidad y por eso aparecen nombrados en el informe de KPMG que usamos como fuente. Otro dato importante es que el 71% de las compañías identifican temas materiales, ambientales, sociales y de gobernanza como materiales. Es decir, que más del 70% de las compañías realizan estudios de materialidad como base para sus reportes. En el 64% de los casos de estas compañías reconocen al cambio climático como un riesgo de negocio y, en segundo lugar, en 49% de estas compañías reconocen los asuntos sociales como un riesgo que puede llegar a afectar al negocio. Esto es a nivel global. Y en México, específicamente, el 76% de las empresas de México realizan reportes de sostenibilidad. También estos basados en un estudio que hizo KPMG en el 2022. El 54% de las 100 compañías con mayores ingresos incluyen información de sostenibilidad en sus reportes financieros y el 69% de las compañías reportan sobre sus objetivos de carbono en los reportes de sostenibilidad. Pero ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo que lleva a las empresas a realizar estos reportes de sostenibilidad? Respuestas hay un montón, pero podríamos mencionar como una de las causas que las personas están cambiando sus hábitos de consumo. Según el informe de Kantar, Who Cares Who Does, que realizó en el 2021, el 70% de las personas en México considera criterios de sostenibilidad a la hora de realizar una compra. Además, este mismo estudio identifica que hay casi un 20% de ecoactivistas y casi un 40% de personas que consideran criterios de sostenibilidad a la hora de realizar, de tomar una decisión de compra, de elegir un producto de las góndolas de los supermercados. En este contexto, los reportes de sostenibilidad pueden contribuir como una herramienta de transparencia y de reputación de una empresa a mover la aguja de los consumidores, a mover la aguja de las personas que toman decisiones de compra asociado a las marcas que realizan reportes de sostenibilidad. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las últimas novedades en el ámbito de los reportes? Les vamos a presentar 6 tendencias. Por un lado, de contenidos de los reportes, es decir, qué se está informando, bajo qué marcos, qué parámetros. Y por otro lado, otro grupo de tendencias, vinculado a la forma, es decir, cómo se relata un reporte, cómo se ve un reporte, cómo llegan esos reportes a los grupos de interés. Muy bien, comenzamos entonces con la primera tendencia de reportes de sostenibilidad. La primera tendencia tiene que ver con que en muchos países y regiones del mundo está dejando de ser una práctica voluntaria realizar reportes de sostenibilidad y está pasando a ser una práctica obligatoria. ¿Por qué? Hay muchas causas que llevan a esta tendencia, pero entre ellas el compromiso público de los estados con el desarrollo sostenible y el establecimiento de objetivos y metas que cumplir es una de las más importantes y más significativas. Estos compromisos que asumen los estados con el desarrollo sostenible se alinean generalmente a acuerdos e instrumentos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París, que pretende limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados para 2030 en comparación con tiempos preindustriales.
En este sentido, los estados necesitan alcanzar estos compromisos, necesitan mostrar avances con respecto a estos compromisos y, por lo tanto, regular la acción de las compañías y de sus impactos ambientales y sociales. Y de esta forma es que los reportes de sostenibilidad se posicionan como un instrumento público en el que las organizaciones dan cuenta de sus compromisos para cumplir con esas metas que asumen los estados o que asumen las regiones y sus avances. Y por eso están dejando de ser prácticas voluntarias a ser prácticas obligatorias. Una de las regiones que lleva a la delantera en este aspecto, en esta tendencia, y que muchas veces funciona como un reflejo, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar acá, en América, en México, en Argentina, o en otras regiones del mundo, es Europa. Y en julio de este año, recién, hace poquito, hace menos de 2 meses, el Consejo Europeo, que pertenece a la Unión Europea, aprobó los estándares europeos para reportes de sostenibilidad. Estos estándares vuelven obligatoria el reporte de información ambiental, social y económica para varios tipos de empresas o de organizaciones dentro de Europa, ¿no? En primer lugar, para las grandes compañías, para aquellas compañías que tienen más de 250 empleados y más de 40 millones de euros de ganancias netas anuales. Las empresas que cotizan en bolsa, en mercados regulados dentro de la Unión Europea. Y también para empresas matrices que no pertenecen a la Unión Europea, pero que tienen un volumen de negocio significativo dentro de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que quizás haya empresas de México que hacen negocios en Europa que eventualmente van a tener que reportar de manera obligatoria cuáles son sus impactos, riesgos y oportunidades de su organización. Pero lo más importante de este estándar europeo es el por qué. ¿Por qué establecieron este estándar? Y la respuesta es por el Pacto Verde o Green Deal. En la Unión Europea estableció este Pacto Verde, o también llamado Green Deal, que es un compromiso de la Unión para hacer frente al cambio climático, con el objetivo de transformar a la Unión Europea en una economía moderna, en una economía eficiente, competitiva y que garantice cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y un crecimiento económico disociado del uso de recursos naturales. En este sentido, para la Unión Europea, los reportes de sostenibilidad pasan a ser un documento público en donde las empresas europeas o empresas fuera de Europa, pero con negocios en el continente, deben alinear y contar su contribución al cumplimiento, al cumplimiento de los objetivos de este pacto. Pero no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar otro ejemplo de normativas de reporte obligatorio, porque en Chile, al sur del continente americano, existe la normativa de carácter general NSG 461, que modifica el contenido de la memoria anual de las empresas públicas que cotizan en bolsa de Chile, al incorporar temáticas de sostenibilidad y de gobierno corporativo de manera integral en el reporte financiero de la empresa, ¿no? Incluye requerimientos de información sobre el perfil de la compañía, su sistema de gestión de riesgos, su estrategia y su modelo de negocios, y se complementa con divulgación de indicadores relativos a las personas que trabajan en la compañía, a la gestión de sus proveedores y al cumplimiento obligatorio de las leyes aplicables a su operación. Por otro lado, y esto es muy interesante también, la ley establece que en la memoria las empresas deberán reportar las métricas que corresponden al sector industrial en conformidad con los estándares SASB. Es decir, que una ley de normativa pública de reportes establece la interoperabilidad con otro tipo de estándar privado, que son los estándares SASB. Y un ejemplo de la aplicación de esta ley en un reporte de sostenibilidad es la memoria anual del grupo Falabella, que hicimos nosotros desde la agencia junto al grupo, y publicamos en abril de este año. El grupo Falabella, para quienes no lo conocen, es un grupo de retail y de servicios financieros chileno,
con operaciones en Perú y en Colombia, y este proyecto fue liderado por el equipo de relaciones con inversores, y nosotros desde la agencia trabajamos los contenidos y el diseño en cumplimiento de esta normativa, de la normativa 461, de los estándares ASBIS, como les conté recién, para la industria del retail, y también se reportó en conformidad con los estándares GRI. Incluye la memoria, esta memoria anual incluye el balance financiero al final de la memoria, fue auditado y presentado, como les conté, en abril frente al regulador de Chile. Ahora bien, pasamos a la segunda tendencia, ¿no? Esta segunda tendencia tiene que ver con el crecimiento de la demanda de información de sostenibilidad para la toma de decisiones financieras. Esto es importante para las empresas, ¿por qué? Porque las empresas necesitan inversión, necesitan crédito para su desarrollo, para su crecimiento, pero también es importante para el desarrollo sostenible. Uno de los principales temas a nivel internacional en el ámbito de la sostenibilidad es la financiación, ¿no? Las iniciativas, ¿por qué? Porque las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático necesitan de dinero. Y las personas que invierten en las empresas ya no solo se fijan en el rendimiento financiero de una compañía, sino también en los aspectos ambientales y sociales de su desempeño. Y en esta tendencia de demanda de información de sostenibilidad por parte de los inversores, se está ajustando el enfoque que deben tener los reportes de sostenibilidad, porque el enfoque de impacto se tiene que complementar con un enfoque de riesgo, ¿no? ¿Qué riesgos ambientales o sociales pueden impactar en el negocio en el que voy a hacer una inversión? ¿Qué hace la empresa para gestionar estos riesgos? ¿Evitarlos? ¿O qué mecanismos tienen para gestionarlos en caso de que ocurran? Bueno, esa información es la que piden los inversores y es la que cada vez más aparece en los reportes de sostenibilidad. ¿Cuál es la principal demanda de los inversores? Bueno, la principal demanda tiene que ver con los riesgos climáticos. Esa aparece como en primer lugar, seguida en segundo lugar por los riesgos sociales, y finalmente la última demanda que establecen tiene que ver con riesgos de gobernanza. El TCFD, como les presenté al principio, es un marco que permite reportar los riesgos financieros asociados al cambio climático y propone dos tipos de riesgo para reportar en los informes de sostenibilidad. Los riesgos físicos, que tienen que ver con los riesgos derivados del incremento de los fenómenos climáticos extremos, es decir, por ejemplo, como el incremento de temperatura, las inundaciones, posibilidades de incendios pueden afectar a tu operación. Y después están los riesgos de transición, ¿no? Que son los riesgos asociados a los cambios regulatorios para ir hacia una economía descarbonizada, por ejemplo, una ley que establezca límites de emisiones de carbono, o cambios tecnológicos, ¿no? También asociados a la descarbonización de la economía, como por ejemplo la transición hacia una logística 100% eléctrica, disociada de combustibles fósiles. Esta información aparece cada vez más en los reportes de sostenibilidad, porque justamente es información que accionistas, que los bancos, que los tenedores de crédito piden para tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Y esta tendencia se ve reflejada en cambios en las normativas y en los estándares. En 2023 fue un año específicamente en el que hubo varios de estos cambios, que vieron estos cambios. Uno de esos cambios tiene que ver con la Security and Exchange Commission, la SEC, como ven ahí en la pantalla, que es el ente regulador de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, que lo que le pide a las empresas es completar un formulario, ¿no? Para informar los estados financieros, pero esos formularios cada vez más, y específicamente este año, tuvieron que incorporar información vinculada a los riesgos climáticos. Las empresas, además de informar los contenidos estándares que tienen que informar a la Bolsa de Comercio, al ente regulador de la Bolsa de Comercio, perdón, que incluye temas de gobernanza, de riesgos y, por supuesto, su balance financiero, ahora van a tener que reportar temas vinculados a la gobernanza y los riesgos climáticos, con mucho énfasis en la huella de carbono, ¿no? Con la apertura de la huella de carbono en sus tres alcances.
Y también la IFRS, como les conté, publicó nuevos estándares de divulgación de información de sostenibilidad con foco en los riesgos y en las oportunidades ESG, ¿no? Lo que dicen estos nuevos estándares es reportar, indican que las empresas deben reportar cómo se gobierna los riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad, cuál es la estrategia con respecto a ellas y cómo se gestionan esos objetivos. Y además publicó un estándar de divulgación de información vinculada al clima, en donde indica que las empresas deben reportar sus planes de transición hacia una economía baja en carbono, su huella de carbono, específica, dividida en sus tres alcances, alcance 1, 2 y 3, y el análisis de escenarios climáticos que puedan llegar a afectar a la empresa y cómo la empresa podría dar respuesta frente a esos cambios. Lo que ven en pantalla es el reporte que hicimos para la empresa Celina, que es un ejemplo de reporte con enfoque ESG que realizamos nosotros desde la agencia. Si no conocen a Celina, es una cadena de hoteles para la generación Z y para los millennials, con presencia en América, en Europa, en Asia, en Australia. Y en la elaboración de los contenidos de su primer reporte tuvimos en consideración los estándares SASB para la industria de la hospitalidad y tomamos de referencia también los estándares GRI. Su principal público, al principal público al que está orientado este reporte era el público inversor, y para facilitar el encuentro de información organizamos los contenidos en 3 capítulos vinculados a las siglas ESG, ¿no? En ambiente, en social y en gobernanza. Aquí es la segunda tendencia de reportes de sostenibilidad. Vinculado a estas dos tendencias anteriores, encontramos la tendencia número 3, que es integrar la información financiera con la información de sostenibilidad, ¿no? Está vinculado a la demanda de información ESG por parte de los inversores y también a la evolución de los estándares y normativas obligatorias de cumplimiento. De esta manera, integrando la información financiera y la información de sostenibilidad, se elaboran, se producen reportes, documentos con una mirada integral del desempeño de una organización, y existen varios formatos para realizar estos reportes, ¿no? Algunas veces se adjunta la memoria financiera al reporte de sostenibilidad, otras veces existe un capítulo de sostenibilidad en las memorias de gestión de las compañías, y también existen los casos en donde la memoria financiera y el reporte de sostenibilidad se publican al mismo tiempo, y si se trabaja en conjunto con las áreas de relaciones con inversores o finanzas, en general son las áreas dentro de las compañías que realizan los reportes financieros, los balances financieros, se puede referenciar información entre ambos documentos. Lo que viene a traer esta tendencia es una evidencia cada vez más fuerte de la importancia y de la relevancia de la información de sostenibilidad al ponerla al mismo nivel que la información de rendimiento económico de una compañía. Según el estudio Reporting Matters de la consultora inglesa Radley y Eldar, en el que analizan más de 150 reportes de todo el mundo todos los años, nos informa que el 35% de los reportes de la actualidad combinan información financiera y no financiera. Y este 35% supone un aumento de 4 puntos con respecto al año anterior, y la tendencia justamente es que siga subiendo en el 2023. Y casi el 20%, también esto es un dato del estudio, casi el 20%, un quinto de los reportes analizados en el estudio, se autodeclaran reporte integrado. Existe un marco de reporte que funciona como guía para incorporar la información financiera en los reportes de sustentabilidad, que es el marco de reporte integrado. Específicamente no es un estándar, sino que es un marco, es una guía que propone un modelo de reporte que sirve como estructura de la memoria, ¿no? Esta estructura responde a la pregunta cómo una empresa crea, mantiene o erosiona el valor que tiene, y lo que sugiere el marco es que la compañía lo responda teniendo en cuenta 6 capitales. El capital financiero, por eso se integra la información financiera dentro del reporte de sostenibilidad, el industrial, el capital intelectual,
el social, vinculado al impacto a la comunidad, el humano, vinculado a los equipos de trabajo, y finalmente el capital ambiental. Y así lo hacemos nosotros desde la agencia desde 2021 con el reporte de Mercado Libre, que es la empresa líder de e-commerce y servicios financieros de América Latina, además de reportar al estándar SASB de la industria del comercio electrónico y prepararlo de conformidad con los estándares GRI, también sigue el modelo de reporte integrado que les acabo de contar. Al comienzo del reporte de Mercado Libre lo que hacemos es presentar el modelo de creación de valor de la compañía, que es ese gráfico que ven ahí debajo de la tapa, digamos. Y cada capítulo del reporte representa un capital: el económico, el intelectual, el humano, el social y el ambiental. Y además, este reporte de sostenibilidad se publica el mismo día que el 10K, que es su balance financiera, que es el formulario que debe presentar la compañía frente a la SEC, la Security Exchange Commission, por cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y de esa manera es como nosotros integramos la información financiera en el reporte de sostenibilidad. Llegamos a la mitad de las tendencias, repasamos las primeras tres, que tenían que ver con el contenido, ¿no? Con qué se está reportando actualmente en las memorias de sostenibilidad, los informes de sostenibilidad. Y ahora vamos a pasar a contar las últimas tres tendencias que tienen que ver más con la forma. ¿Qué forma tiene estos contenidos? Y la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cómo podemos alcanzar con nuestros mensajes a todos los grupos de interés? ¿Cómo podemos ser relevantes para nuestras audiencias? Y la respuesta está en el mensaje. Para nosotros, nosotras, en la agencia DAN, el storytelling es un superpoder que hay que activar cada vez que hacemos un reporte. Porque frente a toda esa información que tenemos, que recolectamos y que tenemos que volcar en los reportes de sostenibilidad, nos surge la pregunta: ¿y ahora quién podrá defendernos? Y nuestra respuesta, nuestro chapulín colorado, es la narrativa, es el storytelling de impacto. Cada vez más las empresas se suman a esa tendencia y hacen piezas relevantes que conectan con sus audiencias, responden a los requisitos de los estándares, pero también se aseguran que su enfoque y sus comunicaciones se mantengan fieles a la organización, manteniendo la personalidad y también evocando inspiración a las audiencias, a sus públicos. La clave para nosotros es contar con un tema, con un concepto que puede ser desde el propósito de una organización hasta un hito importante del año, y convertirlo en el eje narrativo del reporte. El ingrediente secreto de la salsa es hablar como habla la marca, mostrar la personalidad de la marca, mostrar sus valores y sus atributos a la hora de mostrar los contenidos del reporte. Es así como se va a generar esa conexión, ¿no? Cómo se van a conectar con sus audiencias, llegar con los mensajes y ser verdaderamente relevantes. Hay que tener en cuenta que los reportes de sostenibilidad, uno de los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de elaborarlos, es que son una rendición de cuenta para todos los grupos de interés. Y todos los grupos de interés deben entenderlo, desde un inversor hasta una organización de la comunidad, un cliente, etc. Y qué mejor manera de hacerlo que hablarle como le hablas todos los días. Ahora bien, esta tendencia tiene algunas reglas. Para asegurarnos de que todos los grupos de interés entiendan lo que se está volcando en el reporte, GRI establece unos principios de calidad para la elaboración de los contenidos de las memorias, entre ellos ser precisos, concisos, ser directos en los mensajes, no esconder la información, equilibrar, reportar tanto aspectos positivos como negativos del desempeño de una organización, ser claros, ser consecuentes, no usar palabras de jerga que quizás los que están haciendo la memoria conozcan y les hagan sentido, pero un proveedor o un cliente no entiendan de lo que se está hablando. Por eso también hay que evitar el uso de palabras en inglés. Y por último, la comparabilidad para asegurar que la información que se reporta un año pueda ser contrastada con la de los próximos años y los anteriores. El último en subirse a esta tendencia, y más que subirse, podríamos decir expandir esta tendencia,
son nuestros amigos de Apple. En este spot se habla de los objetivos, se habla de los avances con respecto a la sostenibilidad de la compañía, específicamente de objetivos y avances en ambiente, pero es un video que se basa en los valores de marca de Apple. Tiene un guión muy Apple, que tiene estos guiños, estos chistes, estos pequeños chistes como remate. También tiene una estética muy Apple, está filmado en sus oficinas, tiene esta estética muy net, muy limpia, muy clara. Por eso, para nosotros sirve como ejemplo de esta tendencia de hablar como habla la marca, ¿no? Reportar nuestros objetivos y nuestros avances de sostenibilidad, pero nunca dejar de lado quiénes somos, cuál es nuestra personalidad como empresa, como compañía o como marca. Así que no sé si se llegó a ver en el spot de publicidad, pero en una parte dicen que ellos eligieron cambiar su transporte por aire a transporte por mar, porque el transporte por mar emite un 95% menos de dióxido de carbono a la atmósfera en comparación al envío por aire. Una cosa es escucharlo en el video, una cosa es que se lo diga yo, pero otra cosa es verlo. La quinta tendencia de reportes de sostenibilidad tiene que ver con eso, tiene que ver con la visualización de datos, de información, la llamada data vis. Porque cuando vemos el impacto, los resultados gráficos resultan mucho más contundentes que leerlos en un texto, que estén escondidos en un párrafo, ¿no? Y las empresas están cada vez más comprometidas con hacer piezas transparentes y más gráficas. Las gráficas ayudan a su objetivo de transparencia. Porque también la visualización de datos es el momento en el que el contenido cobra vida. Después de todos los meses de trabajo de recopilar la información, revisarla, asegurarnos de que cumplan con los estándares, volcarla en un Word, trabajarla, etc., el momento de visualizar esa información de forma gráfica es verdaderamente cuando cobra vida. Y el mundo de la visualización de la información está evolucionando también de forma muy rápida, al igual que las tendencias en reporte. Y ya no son simplemente gráficos de torta o gráficos de barra aquí o allá, sino como el storytelling de impacto, la visualización de la información se integra con el branding, se integra con la marca. Y hay ejemplos de verdaderos reportajes, historias contadas a través de la visualización de la información que sirven como ejemplo y que nos inspiran para poder incorporarla dentro del relato de los reportes. Y por todo esto, la visualización de la información favorece la experiencia de uso de las personas que interactúan con el reporte. Por un lado, nos permiten versiones mucho más resumidas que los reportes, es mucho más resumido ver un gráfico que hablar de ese mismo gráfico en 3 párrafos, mejora la comunicación y la comprensión con las personas usuarias, la visualización de la información permite de una forma rápida y concreta contar un resultado y que las personas lo vean y lo entiendan, y también facilita la lectura de los avances y los logros, ¿no? Un gráfico ayuda a entender el resultado mucho más fácil que un párrafo o un texto. Y así mejora también la toma de decisiones de las personas usuarias de los reportes. Este ejemplo que ven ahora es el último reporte de Glovo que realizamos. Glovo es una app de delivery que funciona en Europa, Medio Oriente y África. Y pusimos mucho esfuerzo realmente en la agencia para desplegar el poder del storytelling, pero también de poner en valor sus resultados vinculados a la estrategia de sostenibilidad. Así es como dentro del reporte realizamos estas páginas infográficas que demuestran de un vistazo los principales resultados del año vinculados a esos ejes estratégicos. Y resultaron tan impactantes y tan buenas que la misma compañía los usó como piezas independientes para sus comunicaciones vinculadas a sostenibilidad. Y así damos paso a la última tendencia de reportes de sostenibilidad, que tiene que ver con que cada vez más las organizaciones desarrollan algún tipo de contenido digital vinculado a sus informes de sostenibilidad. Desde una página web que resumen todos los contenidos del reporte,
que sirve como página, como un punto de encuentro, como un repositorio de documentos vinculados a la sostenibilidad y también como un canal de comunicación con sus grupos de interés, hasta contenidos, hemos visto miles, trivias online, videos, contenidos para redes sociales, cápsulas de información, entrevistas interactivas, webinars de lanzamiento. Hoy el mundo pasa por Internet y los reportes de sostenibilidad se adaptan a eso, ¿no? Según el estudio de Radley y Elder que venimos contando, el 98% de las compañías que hacen reportes producen contenidos online complementarios. Es decir, casi todas las empresas que realizan un reporte de sostenibilidad hacen un contenido digital complementario. Y este número subió 34 puntos con respecto al año anterior, convirtiéndose finalmente en la tendencia de mayor crecimiento de todas las que estamos viendo hoy. Y también dentro del estudio hay un dato interesante, que es que el 21% de los reportes alcanzados por el estudio proveen solo una experiencia digital, es decir, todo el contenido del reporte publicado en formato web. ¿Cuál es el desafío vinculado a esta tendencia de contenidos online? El desafío es traducir al lenguaje digital toda la información del reporte, ¿no? Porque sabemos que el contrato de lectura online es fugaz, es corto, es de consumo rápido, y el desafío justamente está en traducir, en adaptar esos contenidos para que verdaderamente causen impacto. ¿Pero qué ganamos? ¿Qué se genera? Ganamos accesibilidad, porque la disponibilidad de información sobre sostenibilidad es mucho más fácil de encontrar si está puesta online, ¿no? Si está adecuada a los distintos públicos y justamente genera esto, ¿no? Facilidad de ser encontrados. Y así se logra llegar con los mensajes, transformar los reportes en herramientas de reputación y confianza que finalmente, como dijimos al principio de la conversación, mueven la aguja de las personas consumidoras. Y les trajimos este último ejemplo vinculado a esta tendencia, que es este año trabajamos en la página de sostenibilidad de la cadena de supermercados TIA en Ecuador, que además de hacer, ¿no?, su reporte en base a estándares GRI, publicamos este sitio web. Y para hacer el sitio web usamos su plataforma de sostenibilidad como guía, ¿no?, y estructura de contenidos, que también es una estrategia de traducción, ¿no? No reportar todos los contenidos, sino aquellos vinculados a el trabajo en sostenibilidad de la organización. Por un lado, algo que no va muy en línea con el principio de equilibrio, es que nos concentramos solamente en los impactos positivos generalmente, pero permite tener un contenido actual, porque generalmente las páginas web son fácilmente actualizables, se pueden cargar noticias que vayan contando todo el impacto y todo el trabajo que se hace en sostenibilidad de las empresas. Es breve, mucho más breve que un reporte, y es muy fácil de compartir. Es mucho más fácil de compartir un link de una página específica que todo un reporte de sostenibilidad. Así que aquí están, estas son las 6 tendencias de reportes de sostenibilidad. Y abrimos el espacio para las preguntas, para las dudas, comentarios, en estos 10 minutitos que nos quedan del webinar. Excelente. Bueno, pues vamos a empezar. Se está armando una muy buena discusión en los comentarios. Aquí, bueno, a todas las personas que tengan preguntas, los invitamos a escribirla en el chat. Voy a empezar con la última pregunta que surgió, que es una pregunta que nos hace Marta Vegas y dice, sé que será poco popular, pero ¿no raya en el greenwashing este video de Apple? Bueno, eso es algo que surgió en las redes sociales también, porque solamente ellos reportaban sus impactos positivos y la contribución positiva que tenía, pero mismo como dije mientras daba la charla, solamente se concentraba en esos impactos y no se concentraba, por ejemplo, en que cada vez que ellos todos los años lanzan un producto nuevo y eso aumenta la demanda de consumo y el consumo de nuevos celulares implica usar más materiales y presionar a los recursos naturales con los que se hacen esos materiales. Así que entiendo que toda la información que estaba dicha en el video era verdadera,
pero es verdad que no era integral, o sea, no se contaba todos los impactos positivos y negativos que tiene Apple en el ambiente y que solo se concentraba en ambiente, ¿no? No trataba temas de empleo o temas de trabajadores en su cadena de valor, porque es el famoso Design in California, Made in China, o sea, todos los productos Apple se generan en China, entonces tampoco abordaron todo el tema de su cadena de valor y los trabajadores dentro de su cadena de valor. Así que puede rozar el greenwashing porque contaron solamente lo que querían. Entiendo que la información que volcaron ahí era información verdadera, pero no contaba el 100% de sus impactos. Estás muteada, Car. Y creo que justo esto que mencionaste ahorita responde otra pregunta que nos puso Marta otra vez, que ¿dónde está la línea entre este video institucional de impactos positivos y el greenwashing? Que precisamente hay que tener este balance de aceptar, porque pareciese que son perfectos, ¿no? Eso es un poco el objetivo del video y entendemos que hay una cuestión reputacional detrás, pero algo importante siempre es la cuestión de humildad y de aceptar que la sostenibilidad siempre es un trabajo y es un proceso de mejora. Bueno, Sí. pues nos vamos con otra de las preguntas de Nuria Roset, que nos pregunta si tienen que hablar que se incorporó en GRI 2021 en cuanto a la materialidad, ¿qué dirían? Perdón, me perdí en la pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? No te preocupes. En caso de que se tenga que hablar de que se incorporaron a GRI en 2021 en cuanto a la materialidad, ¿cómo se podría, qué diríamos? ¿Cómo se podría manejar? Bueno, voy a intentar responder la pregunta a ver si estoy dando en el clavo. La materialidad de GRI en 2021, GRI actualizó sus estándares en 2021 y dentro de esa actualización se actualizó el concepto de materialidad, de temas materiales, de grupos de interés, etc. Lo que hice que hay que tener en cuenta, como les conté, es que GRI establece una evaluación de materialidad, un proceso de materialidad de impacto. Es decir, que solamente se tienen en cuenta los efectos que tiene una organización en las personas, incluidos sus derechos humanos, en la economía y en el ambiente. No tiene en cuenta aquellas externalidades que puedan afectar a la compañía. Por eso, dentro de la evaluación o de la consulta a los grupos de interés, hay que tener en cuenta esto, ¿no? La consulta a los grupos de interés tiene que ser aquellos grupos que se vean afectados realmente por las actividades de una organización, que puede ser los clientes, que puede ser los equipos de trabajo o los proveedores, y evitar consultarle a aquellos que no se vean afectados por las actividades de una organización, como los medios o gobiernos, que generalmente en el proceso anterior de materialidad establecido por los estándares sí se tenían en consideración. Así que esa es una de las principales diferencias marcadas por el proceso de materialidad en los nuevos estándares, en la actualización de los estándares, perdón. Perfecto, muchas gracias, Max. Esperemos que Nuria te ¿Verdad? hayamos respondido tu pregunta. Aquí también nos preguntaba Verónica si una empresa es filial de una compañía multinacional, que creo que pasa mucho, que ya Sí. tiene estos reportes a nivel global, ¿qué sugerirías respecto a sus reportes en su país? Bueno, ahí lo primero que hay que ver es un tema que surge mucho, sobre todo con los estándares europeos. Legalmente, normativamente, si la empresa matriz tiene un reporte de sostenibilidad, no hace falta que la subsidiaria haga un reporte de sostenibilidad, ¿no? Pero ahora bien, el reporte de sostenibilidad, como vimos en la charla, también es una oportunidad para contar cuáles son los impactos, cuáles son las oportunidades de negocio vinculadas a la sostenibilidad, etcétera, cuáles son sus avances. Así que lo pueden hacer de manera voluntaria, ¿no? Y en ese caso, si una subsidiaria realmente tiene buenas cosas que contar, y aunque su empresa matriz reporte sus impactos y sus riesgos y oportunidades, lo puede hacer de manera voluntaria
siguiendo, por ejemplo, los estándares GRI o los estándares SASB para el sector industrial en donde se desarrolle. Así que eso depende. Si ya la empresa matriz tiene un reporte de sostenibilidad y dependerá de la subsidiaria si decide o no hacer un reporte de manera independiente. Justo creo que con eso también respondes a otra pregunta que nos hizo Esmeralda Sánchez, que qué recomendamos para poder integrar los reportes de sostenibilidad en una filial en México, que es una empresa que la casa matriz está en Francia y que hay muchas cosas regulatorias, pero en el paso en el que ya van con mucho más avance que en Latinoamérica. Entonces creo que con eso que acabas de mencionar, justo podemos responder esa pregunta. Aquí tenemos otra interesante que creo que contemplando el panorama de los negocios en México es muy relevante. Nos pregunta Damián que cuál sería el consejo para una pyme, para una empresa pequeña o mediana que quiere realizar su primer reporte de sostenibilidad. Bueno, perfecto. Muy buena la pregunta. Lo primero que le diría yo es que se anime, que lo haga. Siempre los primeros ejercicios de reporte de sostenibilidad funcionan, además de, con el objetivo de tener este documento, como hablamos en la charla, funcionan como un diagnóstico. Entonces también es muy útil para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, perdón, realizar este tipo de ejercicios porque le permite encontrar cuáles son sus fortalezas de sostenibilidad, que muchas veces quizás no las tienen en consideración, porque los estándares a ser integrales preguntan sobre varios aspectos del desarrollo de una compañía y también cuáles son sus debilidades. Entonces, a partir de eso también se puede generar un plan de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas vinculado a los encuentros de ese reporte. Y lo que yo le aconsejaría es que se anime, que lo hagan y que si les tendría que sugerir algún estándar para hacerlo, les sugeriría hacerlo con los estándares GRI, porque son los más flexibles y además permiten, hay dos formas de reportar, de conformidad, en donde vos tenés que reportar todos los indicadores, perdón, y en referencia, en donde no es obligatorio responder todos los indicadores y les podemos preguntar todos los indicadores, pero podemos reportar solo aquellos en los que tengan información y empezar a recorrer este camino de reporting, que está bueno que lo empiecen a recorrer porque eventualmente quizás pueda aparecer alguna regulación y si tienen algún reporte de sostenibilidad o un camino recorrido en este aspecto, van a estar preparados para poder responder a esa regulación. Excelente, muchas gracias, Max. Bueno, y todavía tenemos más preguntas, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a responder una más. Aquí Gonzalo Gianbruno nos pregunta si deberíamos seguir reportando una vez al año en base a GRI o bien deberíamos de ser más expeditivos en nuestros reportes. Esta es la primera y la segunda, que si avanzaremos en los temas de diversidad e inclusión con más ímpetu. Bien, la recomendación siempre es reportar año a año. Así que eso también es una recomendación de los estándares y las leyes que existen sobre reportes de sostenibilidad también sugieren que el reporte sea de manera anual. Esto permite no solo comparar a la misma empresa año a año cuál es su evolución, sino también compararse el mismo año con otras empresas. Así eso con respecto al punto número 1. Y con respecto a diversidad e inclusión, eso también depende de la decisión de la compañía. En realidad depende del análisis de materialidad, cuando uno evalúa cuáles son sus impactos, sus riesgos y oportunidades más significativas. En un análisis de materialidad bien hecho, que tiene en cuenta todos los aspectos, tanto el benchmark, la industria, la estrategia de sostenibilidad de la compañía, los estándares internacionales y la consulta a los grupos de interés, si en ese análisis de materialidad sale la diversidad e inclusión como un impacto significativo de la compañía, deberían incorporarlo dentro del reporte y ahí los estándares son bastante exhaustivos con respecto a las preguntas o a la información que requieren, así que en ese sentido, si sale, nada, se harán todas las preguntas, se responderán todos los indicadores asociados a esa temática.
Excelente, pues muchísimas gracias, Max. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Con esto vamos a dar por finalizado nuestro webinar. Creo que fue una sesión muy informativa, muy inspiradora, como comentaban en el chat. Tenemos ya muchos agradecimientos en el chat. Y bueno, pues manténganse al tanto de lo que hacemos en Agencia Verde, de la mano aquí con Max, porque queremos impulsar realmente el panorama de los reportes en México. Queremos que estos reportes sean relevantes, como mencionó Max, que no solo sirvan para el equipo de finanzas o para los inversionistas, sino que los reportes se aprovechen y se utilicen al máximo como una herramienta de diagnóstico y de comunicación súper poderosa cuando además hablamos de compromiso y gestión de los stakeholders. Entonces, bueno, nuevamente, muchísimas gracias de parte de Agencia Verde. Max, te agradecemos de corazón que nos hayas acompañado y les estaremos compartiendo la sesión por correo. No se pierdan buscarnos en redes sociales, Agencia Verde, a Max, a Don, para mantenerse al tanto de nuestras noticias. Muchas gracias, nos vemos después y que tengan un lindo día. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Adiós.